Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos una transmisión especial. Nos visita virtualmente desde la hermosa ciudad de Arequipa el doctor Edgar Rodríguez. El doctor Edgar Rodríguez es médico geriatra de salud en el distrito de Yanaguara, en la ciudad de Arequipa. Es médico del staff de la clínica Vallesur de Arequipa y también es docente universitario, profesor de geriatría de la Universidad Santa María. Edgar, muy buenas noches y gracias por visitarnos desde Arequipa. ¿Qué tal, Carlitos? Un gusto realmente para mí poder hablar contigo, poder que me hayas invitado a tu programa Zona Geriátrica y bueno, desde Arequipa pues un saludo para todos los radio oyentes y televidentes que puedan estar en la sintonía de Radio Miraflores. El día de hoy vamos a tocar un tema bien importante, los síndromes geriátricos, pero ya hemos hablado en otras ocasiones sobre los síndromes geriátricos, pero en esta oportunidad vamos a conversar sobre los síndromes geriátricos post-COVID. De ahí la importancia de este programa. Edgar, para aterrizar un poco en el tema, ¿qué son los síndromes geriátricos? Bueno, los síndromes geriátricos son un conjunto de síntomas y signos, ¿no? No son en realidad de por sí enfermedades, que vienen a ser como unas quejas que presentan el adulto mayor casi en forma exclusiva, ¿no? No se ve estos síndromes o estas quejas en otras edades, ¿no? Y si se presenta, pues son en contadas ocasiones. En cambio, en el adulto mayor, estos síndromes geriátricos sí se presentan frecuentemente y muchas veces, lamentablemente, los catalogamos como si fueran parte del proceso de envejecimiento normal, cuando no son así, ¿no? Esta presencia de los síndromes geriátricos, que son varios, ¿no? Deterioro cognitivo, inmovilidad, caídas, incontinencias, pues esto va a deteriorar la calidad de vida del adulto mayor, ya que va a afectar su funcionalidad, que es uno de los principios básicos que tenemos nosotros en geriatría, y esa calidad de vida pues se va a ver menoscabada por la presencia de estos síndromes geriátricos, que muchas veces son subdiagnosticados o no son preguntados en los consultorios, que no son atendidos pues, por médicos geriatras. O sea que pueden ser problemas muy comunes que a veces pasan desapercibidos, sin embargo le alteran la calidad de vida a un adulto mayor, ¿no? Porque a veces hay gente que son muy prejuiciosos y creen que porque uno es adulto mayor, problemas que son verdaderamente problemas y que no son normal, lo adjudican como algo normal. Por ejemplo, la incontinencia urinaria, ¿no? A veces si alguien se orina y dice, es normal porque es viejito, pero eso es totalmente anormal. ¿Qué opina de eso? Así es, ese concepto de asumir, digamos, algunas quejas simplemente por el hecho de que un paciente ya es adulto mayor, pues ya cae dentro del edadismo, ¿no? O del viejismo que más coloquialmente se utiliza. Y es un término como que no va en bueno, en esta época de la modernidad de la medicina, ¿no? Envejecer no es malo, o sea, todos vamos a envejecer, pero hay que envejecer con calidad de vida. Y la presentación de estos síndromes geriátricos, como repito, alteran la calidad de vida. Si un paciente se hospitaliza y tiene presencia de estos síndromes geriátricos, pues tiene mayores estancias hospitalarias, tiene mayor presentación de complicaciones asociadas a su propia hospitalización y probablemente también termine después de una hospitalización en discapacidad, que es lo que nosotros no queremos. Entonces, por eso es tan importante detectar y preguntar estos síndromes geriátricos como el que tú has mencionado, por ejemplo, de la incontinencia urinaria, ¿no? La incontinencia urinaria, si no la preguntamos, si no la detectamos, pues definitivamente eso va a llevar a un aislamiento social por vergüenza, por temor, ya eso va a llevar a un problema depresivo de fondo y eso puede llevar a un problema de deterioro cognitivo. O sea, estamos ante la presentación de un síndrome geriátrico que va a jalar otros problemas adicionales del adulto mayor y con empeoramiento de su calidad de vida y su funcionalidad. Ahora, el tema es sobre los síndromes geriátricos en post-pandemia o post-COVID. ¿Qué tanto ha afectado esta pandemia a los adultos mayores? Mira, como en todo el Perú y el mundo, los más afectados han sido los adultos mayores.
En Arequipa, nuestra ciudad, más del 50% de los pacientes afectados han sido adultos mayores, con una gran mortalidad. Ya no olvidemos que los adultos mayores en esta pandemia, cuando empezó hace ya más de 2 años, pues los pacientes más vulnerables eran los adultos mayores, una enfermedad nueva de la que no conocíamos absolutamente nada y que hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Pero cuando se dan las medidas pues, de aislamiento que se tenían que tomar para evitar la propagación de este virus, definitivamente los adultos mayores son los que realmente estuvieron en casa, guardados, como yo les digo, por casi 2 años. Entonces, la asistencia a centros hospitalarios, el control de sus enfermedades de fondo, la detección precoz de estos síndromes geriátricos, pues no se podía hacer. O sea, la teleconsulta, si bien es cierto, ha sido un medio de acercar los servicios de salud a los adultos mayores, pues tiene algunas limitaciones, más en el adulto mayor, por las limitaciones que pudiera tener, ¿no? Hay muchos pacientes adultos mayores que estaban solos y tenían problemas, pues, de deprivación visual, deprivación auditiva, no escuchaban bien la llamada, entonces no podíamos obtener los datos necesarios como para poderle brindar una ayuda 100% efectiva. Entonces, la presencia de estos síndromes geriátricos han ido incrementándose. ¿Cuándo lo hemos empezado a ver? Cuando hemos empezado a retornar pues, a la presencialidad. Y hemos visto a nuestros pacientes después de 2 años, 2 años y medio, y revisando las historias clínicas, pues no tenía estos síndromes geriátricos que se han ido incrementando gracias al aislamiento que tuvieron por las medidas sanitarias que Dios nos proveía. Definitivamente esta pandemia, como tú bien dices, ha afectado a todo el mundo, pero en particular a los adultos mayores. Pues. Imagínense, ¿no? Un adulto mayor que ya es sordito, aislado. Imagínense, pues no tiene ni totalmente, pues, cómo no se va a deteriorar. O un adulto mayor que tiene dificultad para ver y que viva solo. Pero aparte, yo considero de que también ha habido mucha discriminación, ¿no? Contra el adulto mayor en esta pandemia. Así es, y todavía lo seguimos viendo, ¿no? Todavía los servicios, esta pandemia nos debió haber enseñado a cómo diferenciar los servicios y creo que nuestro país lamentablemente ha sido uno de los últimos a nivel del mundo ya, en retornar a esta presencialidad. Y lamentablemente cuando regresan los adultos mayores, no tienen pues, las condiciones necesarias para que ellos puedan acceder a todos los servicios de salud. Además de que, como ya pues viene el concepto nuevamente del edadismo, mejor que se queden en casa, les llevamos los medicamentos a su casa, que son algunas de las estrategias que se planteó, pero no los vemos. Y el adulto mayor, por las características de nuestros pacientes, pues siempre necesitan el contacto, ¿no? El contacto físico, la evaluación médica, el conversar muchas veces con su médico tratante gracias a la relación que uno va desarrollando con el transcurso de las evaluaciones que va haciendo, y eso se perdió mucho, ¿no? Entonces, es como volver a conocer a nuestros pacientes, pero son 2 años lamentablemente que se han perdido y que necesitamos recoger ese tipo de datos. Ahora, ¿qué problema estamos viendo también en este retorno a la presencialidad? Que muchos de ellos están volviendo solos, o sea, no tienen un familiar acompañando. Entonces, sí tenemos los datos de la historia clínica donde vemos pues que antes tenía una funcionalidad utilizando una escala que es el índice de Bartel, que utilizamos mucho en geriatría, que tenía 80 o 90 puntos, ya siendo el máximo 100, pues ahora les hacemos un índice de Bartel y resulta que tiene 50 o 60. Y no sabemos qué tiempo, o sea, en qué tiempo realmente perdió ese tipo de funcionalidad, porque el índice de Bartel mide lo que es la funcionalidad del adulto mayor, y no sabemos desde cuándo. Entonces, si como sabemos en geriatría, mientras más tiempo pase un síndrome geriátrico, como la inmovilidad o la dismovilidad, como le queramos llamar, pues definitivamente más difícil va a ser la recuperación y peor va a ser su calidad de vida. Claro, ¿no? Pacientes que eran más independientes, se valían por sí solos. Luego de esta pandemia ha habido un bajón en la parte funcional, en la parte cognitiva, ¿no? Pacientes que eran completamente lúcidos y después de esta pandemia están desorientados, muchos han debutado cuadros de demencia, o se han agudizado. Y hablando de ya concretamente de síndromes geriátricos, ¿qué síndromes geriátricos se han visto más afectados en esta pandemia?
Mira, el que estamos viendo nosotros es mucho de lo que tú acabas de mencionar, el síndrome de deterioro cognitivo, ¿no? Son pacientes que no tenían deterioro cognitivo y que ahora que han regresado a la presencialidad, pues ya tienen cierto deterioro cognitivo, que eso pues hace de que ellos se depriman. El otro síndrome geriátrico que ha sido bastante frecuente ha sido el problema de la sarcopenia, ¿no? Que es la pérdida de la fuerza y la masa muscular. ¿Por qué? Porque el aislamiento pues ha impedido que ellos puedan hacer muchas de sus actividades habituales, simplemente ejercicios, el caminar, el poder asistir de repente a sus clubes del adulto mayor, donde hacían una serie de actividades, es otro, ¿de acuerdo? Increíblemente el consumo de fármacos, que es otro síntoma geriátrico, que es la polifarmacia, también se ha incrementado porque han empezado a tener problemas varios, ¿no? Dolores de cabeza, problemas digestivos, estreñimiento. Entonces la polifarmacia también se ha incrementado muchísimo en este tipo de pacientes y muchas veces probablemente los síntomas o las quejas que ellos tenían eran producto de algún efecto secundario del medicamento. Entonces, ese tipo de polifarmacia cada vez le hemos encontrado mayor, ¿no? O sea, hemos visto que fármacos, pacientes que tomaban 4 fármacos para controlar sus enfermedades de fondo, hipertensión, diabetes, ahora están tomando ya 4, 5, 6, 8 fármacos porque ya se lo están tratando por cefaleas, se lo están tratando por problemas de insomnio y se incrementa grandemente el consumo de pastillas, ¿no? Lo cual tampoco no es bueno para el adulto mayor. Las incontinencias que conversábamos hace un momento, también, ¿no? La incontinencia urinaria principalmente, tanto en hombres como en mujeres, también se ha visto bastante incrementada con esta época de pandemia y que lamentablemente no hemos tenido, como repito, el tiempo exacto en cuándo empezaron a aparecer, pero sí tienen ellos un tiempo, ¿no? Antes de la pandemia, o sea, yo hacía todas mis cosas sola, la continencia de esfínteres era la adecuada, y después de la pandemia será, mencionan, 6 meses, 9 meses, o el año pasado he empezado a tener este problema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? El insomnio. Muchos de los pacientes se quejan de problemas de insomnio. Muchos también le echan la culpa a la vacuna, ¿no? Muchos de ellos se quejan de que por la vacuna también han empezado a presentar estas quejas, pero sabemos que no es tan cierto esto, ¿no? Entonces, esta situación de insomnio, de no poder dormir, muchas veces se ve caracterizado porque el paciente adulto mayor, al estar aislado en su casa, ¿qué ha empezado a hacer? Ha empezado a tener siestas más frecuentes durante el día, o sea, a tener más tiempo de sueño diurno y obviamente que cuando llega la noche ya no va a descansar. Entonces, y nadie les ha hablado sobre este tema, que definitivamente es bien importante, ya que ellos traten de evitar, ¿no? Digamos, esa alteración del sueño, o sea, de dormir de día y se van a mantener despiertos en la noche. Entonces, esta inversión del patrón de sueño también ha sido bastante frecuente en nuestros adultos mayores. Yo el otro día hablaba entre broma y broma con un colega y me decía que los dos grandes beneficiarios de esta pandemia, por un lado son las funerarias, que han ganado plata con tanto muerto, y el otro ha sido Netflix, porque todo el mundo se ha puesto a ver Netflix y se han quedado hasta la 1 de la mañana, y lo que tú acabas de decir es muy importante, les ha alterado el patrón de sueño, pues. Así Ahora, es. al no salir, se acuestan tarde, se levantan temprano, duermen mal, duermen en la tarde. Pero tú has mencionado y me ha dado mucho gusto porque es súper importante lo que has mencionado sobre la sarcopenia. La sarcopenia, como bien ha mencionado el doctor Rodríguez, es la disminución de la masa muscular generalmente por desuso. Por, y eso es lo que ha ocurrido. Mucha gente se ha desacondicionado y ha perdido su masa muscular sencillamente porque no ha salido a la calle, no ha caminado, no se ha ejercitado y por otro lado probablemente haya comido mal. Así Aparte de eso, el doctor Rodríguez nos ha mencionado otro síndrome geriátrico como la polifarmacia que ha aumentado, pero muchas veces estas recetas han sido o por Zoom, por automedicación o porque la amiga se lo recetó a la amiga, porque nadie salía, no se las ha recetado un médico después de haberlo examinado, auscultado, etcétera, ¿no? Entonces ha aumentado la polifarmacia, pero básicamente por automedicación. Entonces, esta pandemia nos ha traído una serie de problemas, pero, y el doctor Rodríguez lo acaba de reafirmar en este programa,
los síndromes geriátricos se han visto más comprometidos y aumentados. Ahora, Edgar, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es la recomendación? Mira, lo que estamos haciendo nosotros con nuestros pacientes es, primero, mejorar, ahora que ya se puede, ya las medidas del gobierno lo permiten, ya están permitidas algunas reuniones. Yo que trabajo en salud, ya se han reactivado los centros del adulto mayor, los famosos CAM, donde ya los adultos mayores están yendo. Muchos de ellos tienen mucho temor para regresar a ese tipo de actividades, pero nosotros los estamos animando. La otra cosa que estamos haciendo también es trabajar mucho con la parte nutricional, ¿ya? Porque como tú decías, si bien es cierto esta pandemia los ha aislado, no han comido adecuadamente porque muchos de ellos no tenían quien les prepare los alimentos. Los hijos suplían de alguna manera ese rol y les llevaban la comida y les dejaban en la casa, pero no tenían pues las recomendaciones necesarias o el contenido proteico necesario de proteínas que nosotros necesitamos para tratar de disminuir esa pérdida de fuerza y de masa muscular. Entonces los estamos animando a que coman mejor. Estamos haciendo nosotros también un inventario farmacológico para determinar realmente qué fármacos y qué fármacos son necesarios y qué fármacos realmente no tienen un efecto probado en el adulto mayor. Entonces, para poder retirar, eso tenemos que conversarlo mucho con el adulto mayor, con los familiares, para poder evitar esa polifarmacia. Otro síndrome geriátrico es el estreñimiento, como tú dices, o sea, mucho tiempo frente a las pantallas, mucho tiempo sin ningún tipo de actividades que hacer, pues obviamente eso contribuye como factor a presentar estreñimiento. Igual, el consumo de fibra, el consumo de líquidos, el ejercicio que ya tienen que empezar a hacer para tratar de evitar pues, el uso de otros fármacos que pueden traer algunos problemas. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros en esta pandemia como geriatras es bastante fuerte, ¿no? Porque tenemos que tratar de recuperar el nivel de fortaleza, de robustez que tenía nuestro adulto mayor prepandemia, que lo tenía, y ahí que en estos 2 años se ha ido perdiendo, porque si no hacemos este tipo de trabajo, lamentablemente nuestro paciente va a entrar en otro síndrome geriátrico que es la fragilidad, ya, y que va a terminar pues en una discapacidad, ¿no? Al terminar en discapacidad, obviamente ya va a ser una persona totalmente dependiente o parcialmente dependiente con la afectación de su calidad de vida y la presentación de otros síndromes geriátricos, porque estos funcionan como un círculo vicioso. Un síndrome geriátrico arrastra a otros, de tal manera que al final de cuentas, pues el paciente es un cúmulo de quejas y enfermedades y que lamentablemente ya nos va a llevar a otro tipo de manejo, ¿no? Ya tenemos un paciente adulto mayor complicado, geriátrico, como le llamamos nosotros, en el cual la calidad de vida se ve muy afectada. Entonces, la recomendación del doctor Rodríguez, y yo también coincido plenamente con él, ahora que ya se han levantado algunas restricciones, empezar a tener actividad física, a salir a caminar y alimentarse bien, que los hijos supervisen la comida de los padres o en todo caso otra persona, para que haya una proteína en la comida diaria. Y la parte social, ¿no? Ya resocializar. Comentaba con otra colega geriatra, la doctora Rosana Paza, nos decía que ya se puede salir, pero siempre y cuando la gente se vacune, porque si no están vacunados, no están protegidos, pues están expuestos a coger la infección. Entonces, se vacunan y ya pueden de una u otra forma tener contacto social con la familia, con los amigos, etcétera. Ahora, para la sarcopenia, tú acabas de recomendar actividad física y una buena dieta basada en proteínas, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, qué recomendaciones nos darías para temas como la depresión o el deterioro cognitivo de los adultos mayores? ¿Qué recomendación nos das? Mira, ahí estamos trabajando mucho nuevamente con la resocialización, ¿no? Tú mencionabas un punto importante. La doctora Rosana Paza también es de mi promoción, es de la Universidad Católica de Santa María de Sabicupeña, ya el gusto de que sea geriatra también, y tiene mucha razón. Y en Arequipa sí se han vacunado mucho los adultos mayores. Ya un gran porcentaje, más del 50% de adultos mayores tienen la 4ª dosis de vacuna, lo cual nos ha permitido pues de que ellos ya puedan principalmente empezar a integrarse dentro de sus familias nuevamente, porque estaban muy, digamos, desligados de ella, ¿no? Por temas de enfermedad y de protegerlos.
Entonces los familiares también al tener un adulto mayor en casa, entonces ellos también se han visto en la necesidad de vacunarse, ¿no? No siendo adultos mayores, son adultos jóvenes, pero por proteger al adulto mayor sí se han vacunado. Entonces, lo que estamos sugiriendo es eso, ¿no? O sea, que retomen su círculo social, retomen sus actividades mensuales. Ahí, acá en Arequipa ellos suelen mucho trabajar con los panderos, ¿no? Donde el pandero, donde se aporta una cantidad de dinero que en realidad es más que todo un pretexto para juntarse una vez al mes y poder compartir, pues, sus conversaciones, sus problemas, sus dolencias. Entonces, que eso ya se les está indicando, que vuelvan a retomar esto, o sea, que salgan, los municipios también acá ya están trabajando mucho con lo que es parques saludables, ya se les está integrando, y se les está poniendo ya profesores de danza y tai chi, entonces también se les está recomendando que acudan a este tipo de actividades, que eso va a permitir que ellos no se depriman, porque si se deprimen, obviamente lo que viene después es el deterioro cognitivo, y el deterioro cognitivo, si sigue avanzando, pues probablemente ya vaya a terminar en una enfermedad que es la demencia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Tratamos de involucrar un poco más a la familia, ¿no? O sea, los adultos mayores son mucho más muy apegados a los nietos, entonces conversamos con la familia cuando tenemos la oportunidad de hacerlo para que ellos puedan llevarles a sus nietos, puedan estar junto con ellos, y definitivamente que eso les va a dar un motivo más para sentirse vivos, para sentir que ellos pueden aportar algo, o sea, y ya no sentirse pues una carga para la familia, ¿no? Entonces, el aspecto social es bastante importante, bastante interesante, y que felizmente ya nos están haciendo caso, están retomando ellos sus actividades poco a poco, y que nos van a permitir pues que ellos mejoren esta calidad de vida que queremos. Como muy bien lo acaba de mencionar el doctor, ¿no? Una de las cosas que alteró la vida de todos fue el encierro, y al estar encerrados no tenía contacto humano ni con los familiares, ¿no? Le entregaban los víveres y las cosas a través de una reja. Ni Así siquiera es. había un contacto, un beso, un abrazo, ¿no? A través de una reja le pasaban los víveres y chao, hasta la próxima semana. Eso ha deprimido mucho. Entonces, ahora que ya se están levantando algunas restricciones, por lo menos como lo que acaba de decir, ¿no? La familia, pues que vayan los nietos a saludar a los abuelos, los hijos, los sobrinos, a los tíos, y entonces eso va a ayudar mucho. Y ya pues, ir a los clubes, ¿no? A los centros del adulto mayor, estos panderos que son interesantes, que de paso comerán rico, ¿no? Comida arequipeña, Sí, que es muy pues buena. ese día se olvidan de la dieta, ¿no? Pero lo disfrutan muchísimo, y ellos se sienten bien porque al estar entre gente de su misma edad, comparten a veces sus mismos problemas, sus mismas enfermedades, y entre ellos mismos se animan a seguir adelante, ¿no? Entonces se dan ánimo, se dan fuerza, y eso es bastante importante e interesante en el adulto mayor, que encuentren nuevos motivos para saber que ellos todavía son gente importantísima en nuestra sociedad, gente importantísima para nuestra familia, y que pues ellos lo que queremos es de que se mantengan funcionales, y este tipo de actividades tienen que seguirse dando poco a poco, ya, y con las seguridades del caso, de todas maneras, para que puedan mantenerse funcionales, ¿no? Como dije al inicio, o sea, nosotros como geriatras nos interesa que el adulto mayor sea funcional, o sea, que tenga su funcionalidad de Eso es tiempo. parte, la funcionalidad, ¿no? La independencia, el valerse por sí mismo. Ahora, es muy interesante, lamentablemente en esta pandemia han habido muchas pérdidas. Muchos miembros del grupo con el que se reunían se fueron, muchos familiares, y quienes más se han muerto obviamente han sido adultos mayores, ¿no? Entonces, eso también ha afectado muchísimo en los estados de ánimo. También las reuniones, las adultas mayores pues solían ir a su misa los domingos y su Exacto. rosario los viernes, entonces ya pueden ir reintegrándose, porque los adultos mayores pues generalmente van regularmente a misa, ¿no? Así es. Eso es muy Acá importante, ¿no? están comentando en el programa, Mille dice, es verdad, desde que comenzó la pandemia empezó el cambio en nuestros horarios, en hacer nuestras rutinas a la que estábamos acostumbrados. Ahora todo lo hago tarde, dice, y me acuesto tarde. Creo que inclusive a raíz de que cuidé a mi papá he perdido el sueño. Miren, justo nuestros televidentes comentan
y coinciden, ¿no?, con lo que hemos estado hablando. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Edgar Rodríguez, gran amigo mío, nos conocemos desde hace muchos años en la especialidad, y quien ha tenido la gentileza de visitarnos el día de hoy. Quiero, ay, creo que apreté un botón, quiero Sí te poner un escuchamos, botón. Carlos, sí te escuchamos. Quiero agradecer a la señora Nora Díaz, a Mile, quiero agradecer a Guillermo Lara, al doctor Campaña, al amigo Herrera, a la señora Luz Cáceres, y a todos los amigos que regularmente nos visitan. Ya saben, este programa va a quedar grabado y lo pueden ver y transmitir y compartir con sus amigos, va a quedar en YouTube. Edgar, muchísimas gracias, pero antes de despedirte, yo quiero que nos des unas palabras, un mensaje a los adultos mayores que ya estamos saliendo de esta pandemia. Simplemente agradecerte a ti por la invitación. Sí es cierto, nos conocemos ya desde hace años, ¿no? Yo hice la especialidad y tuve el honor de que tú seas uno de mis tutores entre 2006 y 2009 en Lima, así que grandes recuerdos contigo y con otros grandes amigos que mantenemos siempre en la ciudad de Lima. La recomendación es de que ya el adulto mayor tiene que empezar a retomar sus actividades, ya sea habitualmente con los cuidados necesarios. Siempre es bueno cuidarse, que los que no están todavía protegidos con la cuarta vacuna, que se pongan la cuarta vacuna, que se vacunen contra influenza, que se vacunen contra neumonía. Eso nos va a dar la seguridad de que si nos puede dar o nos va a dar en algún momento pues esta enfermedad del COVID-19, pues va a ser una enfermedad leve. Y animarlos, animar a las familias también que ya empiecen a incorporar dentro de sus actividades a nuestros adultos mayores. Estamos en el mes morado, en octubre, y hemos visto ya que las procesiones también se han reactivado y gran parte de nuestros adultos mayores son muy religiosos. Entonces, ya las parroquias están abiertas, las iglesias también. Entonces, dejarlos un poquito, ¿no? No evitemos la sobreprotección que nosotros como hijos a veces les damos a los adultos mayores por querer protegerlos, y a veces eso también hace que ellos se aíslen más, ¿no? Entonces, no es bueno. Si cumplen con todas las medidas de bioseguridad, entonces hay que dejarlos que ellos retomen sus actividades poco a poco y recalcarles que se cuiden. Me olvidé de saludar a Liliana Palacios, a Francisco Cabel, que están actualmente conectados y que siempre nos acompañan en el programa, a Elena Aide, que también les enviamos fuertes saludos. Bueno, un abrazo, Edgar, un abrazo a todos nuestros amigos y compatriotas de Arequipa. Yo sé que tú trabajas en Arequipa y eres un médico muy conocido, muy destacado, pero si alguien desea contactar contigo, una consulta, ya sea virtual o presencial, ¿dónde te puede ubicar? ¿Cómo te puede ubicar? ¿Alguna red Sí, social o algún teléfono? sí, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, y estamos trabajando pues en Clínica Valle Sur del Grupo UNA, en la Clínica Arequipa, que es una de las clínicas de muchos años en nuestra ciudad, que lleva su nombre, y también en Policlínico Clisanteo, ¿no? El teléfono de contacto del Policlínico es el 706286, donde los atenderemos pues con mucho gusto a todos nuestros adultos mayores. ¿Cuál es la del policlínico? Porque la clínica, si es sana, es un poquito más Está. cara, más para dirigido al Así es. pueblo. Sí, el Policlínico Clisantee es el 706286. Ese es el teléfono al cual pueden llamar y los atenderemos con mucho gusto. Ya saben los amigos de Arequipa, el Policlínico Crisanté, el doctor Edgar Rodríguez, médico geriatra. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica. El próximo miércoles tenemos un programa tan interesante, vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson con un especialista. Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles. Buenas noches.